Buenas tardes, estimados suscriptores. Estamos en nuestra sección de consultorio empresarial. El día de hoy vamos a revisar algunas de las consultas que nos han hecho llegar al área de derecho comercial. El primer tema que vamos a ver el día de hoy está referido al contrato de fideicomiso. Nos preguntan aquí cuál es el concepto de este contrato, es decir, en qué consiste, cuál es la operación que se realiza a través del contrato de fideicomiso. Lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al fideicomiso es que es un contrato bastante complejo. Tiene una regulación por parte de la Ley General del Sistema Financiero, es decir, la norma que regula las entidades bancarias y financieras, y evidentemente pues las disposiciones generales que contiene el Código Civil en materia de contratos y en materia de obligaciones pues también le serán aplicables en forma supletoria. ¿En qué consiste el contrato de fideicomiso? Lo que ocurre en el contrato de fideicomiso es que una determinada persona, propietaria de un bien o de un conjunto de bienes, pueden ser, por ejemplo, bienes inmuebles, bienes muebles, pueden ser derechos de crédito, por ejemplo, hace que este patrimonio, este bien o este conjunto de bienes, transfiere lo que la norma o lo que la ley denomina como el dominio fiduciario, transfiere el dominio fiduciario de estos bienes a favor de una entidad, que en este caso es una entidad bancaria o una entidad financiera o una empresa autorizada a celebrar operaciones de fideicomiso, que en la estructura del contrato es denominado como la entidad fiduciaria, y que se va a encargar de administrar este bien o este conjunto de bienes con la finalidad de que con esta administración se obtenga algún tipo de rentabilidad, algún tipo de ingreso, de ganancia, que va a ser destinado a la persona designada en el contrato como fideicomisario, es decir, el beneficiario de esta rentabilidad que genera el patrimonio fideicometido, el patrimonio dado en fideicomiso. Hay que señalar que, de acuerdo a las estipulaciones de la ley, el fideicomitente, es decir, el propietario de los bienes que los entrega en fideicomiso, puede ser el fideicomisario, es decir, él mismo puede ser beneficiario del contrato de fideicomiso. Donde sí se produce una prohibición expresa es en el sentido de que la entidad fiduciaria, es decir, la entidad bancaria o la entidad financiera que administra el patrimonio fideicometido, pueda ser beneficiario del fideicomiso, ¿no? En ese caso sí opera una prohibición expresa. Pero como vemos, esa es la estructura del contrato de fideicomiso. Definitivamente en la actualidad es un contrato que se viene utilizando con mucha frecuencia, sobre todo, por ejemplo, para el financiamiento de determinados proyectos, o el denominado fideicomiso en garantía, el denominado fideicomiso en titulación, que son operaciones que en la actualidad pues están teniendo bastante uso, ¿no? Cada una de ellas con sus propias características, con su propia finalidad, pero la estructura del fideicomiso se mantiene en los términos en los que lo hemos conversado, ¿no? Esas son las características básicas del contrato de fideicomiso. El segundo tema que vamos a realizar el día de hoy está referido a la adquisición de un terreno, de un inmueble. Nos preguntan aquí si una empresa que está adquiriendo un determinado inmueble de una persona y que está haciendo el pago del precio mediante un cheque diferido, puede a su vez hacer la transferencia de este terreno, es decir, primero inscribir su propiedad en los registros públicos y luego hacer la transferencia del terreno a favor de un tercero. En realidad no existe ningún tipo de problema, ningún tipo de inconveniente para que primero esta empresa inscriba su propiedad en registros públicos y luego transfiera esa propiedad a favor de un tercero, incluso cuando no haya terminado de pagar el precio o lo esté pagando mediante un cheque de pago diferido que va a ser cobrado todavía en un determinado tiempo. Lo que tiene que tener en cuenta en este caso es que la transferencia de propiedad no está sujeta al pago del precio. La transferencia de propiedad en el caso de los inmuebles se produce en forma automática con la simple celebración del contrato, es decir, desde el momento en que hay un acuerdo entre el vendedor y el comprador. Salvo que en el contrato se haya establecido que la transferencia de propiedad no se va a producir sino hasta el momento en que, por ejemplo, se termine de pagar el precio o se pague una determinada cantidad del precio pactado, que es lo que se denomina comúnmente como el contrato o el pacto de reserva de propiedad. Pero si no existe este pacto dentro del contrato, pues en realidad la transferencia de propiedad
propiedad se realiza de manera automática y por lo tanto ya desde un inicio el adquirente, el comprador, podrá disponer de la propiedad de ese bien como mejor lo considere. Lo que tendrían que tener en cuenta sí en este caso es que si se va a inscribir el contrato de compraventa en el que figura que el precio aún no ha sido cancelado, lo que va a ocurrir al momento en que ese contrato se inscriba en registros públicos es que el registrador debe inscribir una hipoteca legal en favor del vendedor, es decir, una hipoteca que se constituye por mandato de la ley, porque así lo establece el Código Civil, cuando se registran transferencias en las que todavía no se ha culminado de pagar el precio. En esos casos el registrador está obligado a anotar una hipoteca legal en favor del vendedor con la finalidad de que respalde el pago de la totalidad del precio por la compraventa. Pero fuera de este gravamen, de esta afectación sobre el inmueble, no existe ninguna imposibilidad para que la empresa pueda inscribir su propiedad y más adelante, si lo desea, transferirla a favor de un tercero. Y la tercera consulta que vamos a ver el día de hoy está referida a los contratos de locación de servicios. Nos consultan aquí cuáles son los beneficios que tienen las personas que son contratadas bajo esta modalidad de prestación de servicios, es decir, bajo una locación. Entendemos que en este caso la confusión va, o la duda va en el sentido de si los locadores de servicios tienen beneficios o derechos establecidos por ley similares a los que puede tener un trabajador contratado bajo una relación laboral. En realidad, los locadores de servicios solamente tienen derecho a aquellos pagos, retribuciones y beneficios que se hayan establecido en el contrato de locación de servicios. Es decir, si estamos ante una verdadera locación de servicios, que se realiza de forma independiente, donde no hay subordinación, donde no se presentan los elementos de un contrato de trabajo, pues en ese caso el locador del servicio, el prestador del servicio, solamente tendrá derecho a cobrar aquello que se haya pactado en el contrato de locación, que básicamente serán los honorarios o la retribución establecida. Por lo tanto, no existe en este caso la aplicación de derechos como podrían ser, pues, por ejemplo, las vacaciones, la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones, etcétera, cualquier otro beneficio que esté contemplado para el régimen laboral, ¿no? En el caso de la locación de servicios, como mencionaba, solamente habrá derecho al cobro de la retribución pactada en el contrato, ¿no? Por lo tanto, debe tenerse muy en cuenta aquí que no estamos ante un régimen similar al que se aplica en un contrato de trabajo. Bueno, estimados suscriptores, esas son las consultas que quería revisar con ustedes el día de hoy. Espero que la información les sea de utilidad. Les agradezco mucho por su tiempo. Buenas tardes.